Bienvenidos a un nuevo video de Hipsters Posmos, recordándoles como siempre que abajo les dejo el link directo para que visiten nuestra página de Facebook, donde subimos imágenes, memes y mucha información que seguramente les será de su agrado. En este video haremos algo que definitivamente el mundo no necesita. Sí, otro análisis sobre la película de Todd Phillips, Joker. Apenas hace un par de días tuve la oportunidad de ir al cine para ver este filme que, sobra decir, era uno de los más esperados del año. No es mi intención ahondar o hacer una burda reseña de la cinta, alegando una opinión personal acerca de si la película me gustó o no. Resumidamente, creo que es una cinta correcta que juega con algunos temas interesantes, aunque dejándolos a medias. Particularmente decepcionante me pareció el hecho de que si viste el tráiler ya viste prácticamente el 70% de la cinta. Pero esa clase de comentarios no es la intención del video. Básicamente lo que quiero hacer aquí es retomar algunas ideas que el guión trata de explorar en su protagonista, ligándolas con las tesis principales de algunos de los filósofos más importantes de la modernidad, a fin de dibujar o bocetear lo que llamaremos de aquí en adelante la filosofía de la destrucción. El Joker, personaje perteneciente al universo de Batman, es el villano más conocido, temido e infame de la ficticia ciudad gótica, superando por mucho a grandes nombres como el Pingüino o Dos Caras. Su origen se remonta a los años 40, cuando Batman logró ganar la suficiente popularidad como para tener una línea de cómics propia. En estos primeros números, el Joker hizo su primera aparición, siendo en resumidas cuentas un psicópata asesino que gustaba de la teatralidad al momento de realizar sus crímenes, algo que se convertiría en el sello distintivo del personaje. Con el paso de los años y con una censura cada vez más fuerte al contenido de los cómics, el Joker pasó de ser una suerte de asesino en serie a convertirse en un bufón que cometía excéntricos crímenes con un tono netamente humorístico. Esta versión perteneciente a la edad de plata de los cómics sería la que llegaría a las pantallas de la mano de César Romero, que se convirtió en el primer actor en encarnar al Joker. Enormemente influenciado tanto por el tono general de la serie a la que pertenecía, así como por los cómics, el Joker de César Romero es una especie de criminal bufón, inofensivo si lo comparamos con las versiones que vendrían después. Jack Nicholson, por su parte, a finales de los 80, hizo una interesante evolución del personaje. Lo hizo más oscuro, más serio, que si bien no dejó de lado la teatralidad y el humor, sí era un humor mucho más negro y mucho más sádico. El rumbo que Jack Nicholson le daría al personaje estaba acorde al rumbo que el Joker estaba tomando en los propios cómics. Recordemos que en los 80 se publicaron títulos tan emblemáticos como La broma asesina o Muerte en la familia, famosos por mostrarnos la cara más cruda y cruel del Joker. A partir de ese momento, y mientras los nuevos tiempos exigían que el personaje se adaptara, la evolución que tomó era clara. Entre más pasaba el tiempo, el Joker era cada vez más oscuro, cada vez más homicida, cada vez más sádico, cada vez más cruel y también cada vez más real. El Joker de Heath Ledger, que no sé ustedes, pero en mi opinión sigue siendo el Joker definitivo, por lo menos en lo que a el cine se refiere, guarda enormes semejanzas con el Joker de Phoenix, debido a su historial psicópata, su inclinación por la violencia más cruda y directa, y su visión pesimista y nihilista de la sociedad. Mientras que el Joker de Nicholson y César Romero eran criminales clásicos en el sentido de que el crimen era la forma en que se ganaba la vida, para Ledger y Phoenix, sus respectivos Jokers ven el crimen no como un medio, sino como un fin en sí mismo. No cometen crímenes en busca de bienes materiales, sino por un placer innato en la idea de violar las normas y regulaciones sociales.
Sin embargo, también hay enormes diferencias, y la más obvia son los orígenes. Christopher Nolan, uno de los grandes responsables de la creación de ese Joker anarquista, quería que su visión del personaje fuese la representación misma del caos encarnado. Y como tal, nunca sabemos exactamente de dónde salió. Simplemente de repente aparece como un villano completamente formado. A lo largo de la película da distintas versiones acerca de su origen, y ciertamente debido a su personalidad es difícil creer en alguna de ellas. Y es que el Joker de Ledger funciona precisamente porque no tiene orígenes, está más allá de eso, sin pasado y despojado del mínimo atisbo de humanidad, sin principio ni fin y con habilidades casi sobrehumanas al momento de planificar y llevar a cabo sus acciones. El Joker de Phoenix, por otro lado, es una antítesis de esto, precisamente porque la película en sí misma es una historia de orígenes. Conocemos al Joker en su versión humana y normalizada de cierta forma, y lo vemos caer lentamente en un abismo de soledad, dolor y locura. En esta cinta, el Joker es un paria de la sociedad, un hombre con problemas mentales debido a su pasado familiar que busca desesperadamente ayuda, ya sea en su familia, en sus intereses amorosos, en las instituciones del Estado o en sus héroes mediáticos. Y sin embargo, todos estos uno a uno lo van abandonando. ¿Qué es lo que obtienes cuando tomas un hombre con problemas mentales y lo arrojas a una sociedad que lo trata como basura?, pregunta Phoenix. Obtienes lo que te mereces. Esa es una de las frases más poderosas de la cinta, que es dicha justo en uno de los momentos climáticos, cuando el Joker asimila su sentido del humor torcido e insano. Cuenta un par de chistes de mal gusto que son abucheados por el público, y en ese momento Joker se cuestiona acerca de quién decide qué es gracioso y qué no, y llega a la conclusión de que eso viene de una élite política y económica que ha moldado a la sociedad a su gusto, a fin de extrapolar sus gustos e intereses personales, convirtiéndolos en normas sociales, aceptadas inconscientemente por el grueso de la población. Esta idea indudablemente podemos ligarla con el pensamiento de Foucault. En su libro Historia de la locura en la época clásica, Foucault demuestra cómo a lo largo de la historia la definición de normal y anormal ha ido cambiando y transformándose. De esta forma, el autor concluye entonces que esta distinción es una distinción netamente superficial, instaurada y dogmatizada por una élite intelectual que la impone a la sociedad. Los psiquiatras son básicamente una policía del pensamiento, encargada de ubicar y diferenciar a los anormales, justificándose en las ideas positivistas de ese tiempo, la creencia de que la sociedad humana se desarrollaba siempre hacia un progreso, que el futuro era inevitablemente mejor que el pasado, que había un destino manifiesto en la humanidad que lo conduciría a una era de razón y estabilidad. Sin embargo, esto solo podía conseguirse resaltando lo mejor de la sociedad humana, dejando la pregunta entonces ¿qué hacemos con lo peor? Con los pobres, con los enfermos mentales, los inadaptados o simplemente las personas que por motivos biológicos, mentales o por decisión propia no entraban en la definición de progreso. Foucault responde que ahí entra la psiquiatría y las instituciones mentales. Dice que históricamente todas estas figuras fueron creadas y promovidas por el Estado no para ayudar a los considerados anormales, sino al contrario, para ubicarlos, diferenciarlos y aislarlos físicamente, excluirlos de la sociedad encerrándolos en psiquiátricos o llenándolos de tratamientos a fin de amoldar su naturaleza a la norma establecida. De esta forma, cada sociedad va creando a sus propios locos, a los que no trata de asimilar, sino de separar. Aunque actualmente las ideas de Foucault pueden parecer un poco extremas e incluso anticientíficas, él llega a estas conclusiones al realizar una concienzuda investigación y ver cómo las personas mentalmente enfermas fueron tratadas en el pasado, principalmente con la aparición de la psiquiatría como disciplina y oficio, pues parece ser que en ese momento la enfermedad mental dejó de ser un secreto familiar a ser considerado del interés del Estado.
Para muestra podemos hablar del famosísimo Hospital Real de Bethlehem, el primer hospital psiquiátrico, o dicho de otro modo, el primer manicomio del mundo. Fundado en 1247, a día de hoy es considerado uno de los mejores hospitales de su campo y una auténtica vanguardia en lo que a tratamiento se refiere. Aún así debe cargar con los estragos de su oscuro pasado, en el siglo XIII, cuando estaba recién inaugurado y sus pacientes eran tratados de forma inhumana, poca higiene, mínima seguridad, porque muchos de los internos simplemente salían por la puerta y empezaban a mendigar en las calles, mientras el hospital los dejaba a su suerte. A los pacientes más peligrosos se les encadenaba indefinidamente en las paredes o el piso. El dramaturgo Nathaniel Lee describe su experiencia en este hospital con estas poderosas palabras que recuerdan rápidamente la actitud del Joker en aquel programa de televisión, cuando la gente no aceptaba su sentido del humor. Me llamaron loco, y yo les llamé locos a ellos, y los maldije, y ellos me superaron en número. ¿En verdad no acaso la locura y el crimen son conceptos demasiado maleables, fáciles de manipular para los intereses de un grupo mayoritario, condenando a las minorías a la discriminación y falta de oportunidades? Y aún así, Bethlehem es más recordado por ser también uno de los zoológicos humanos más famosos del mundo, aunque desgraciadamente no el único. De esta forma, la gente de la ciudad podía, por un precio de entrada, ver a estos dementes como si fuesen una especie de curiosos animales encerrados para entretenimiento de las buenas conciencias que se adaptan a la normalidad. En épocas pasadas, cosas como la vagancia o la prostitución eran considerados enfermedades mentales, y de esta forma esa gente incómoda era separada físicamente de la población. Foucault experimentó en carne propia esta clase de actitudes cuando, de joven, su homosexualidad fue tratada como una enfermedad por especialistas. Sin embargo, el Joker no es recluido, al contrario, es dejado libre para experimentar la crueldad que la gente común es capaz de expresar. El pensador coreano Byung-Chul Han podría darnos una explicación para esto. Según él, las actitudes que el establishment ha impulsado hacia los indeseables ha evolucionado. Conforme al nuevo pensamiento neoliberal, estas anormalidades no son escondidas mediante instituciones amparadas por el Estado, sino que peor aún, se les abandona, se les ignora por completo. Para Chul Han, la sociedad actual, a diferencia de la de Foucault que creaba a sus locos, actualmente el establishment crea perezosos y perdedores, gente que en un mundo de constante cambio y competencia de todos contra todos, es incapaz de seguir el ritmo de una sociedad que adora la felicidad inmediata y el entretenimiento superficial. Siempre preocupada por las ganancias, por la superación laboral, por la acumulación de bienes, donde la valía de cualquier cosa se traduce en su capacidad de otorgar un estatus de consumo. De esta forma, la gente ahora es culpable de su infelicidad. La infelicidad es en sí misma vista como un crimen contra natura. La autoexplotación es la norma. De esta forma, la poca e insuficiente atención médica que estaba recibiendo el personaje de Phoenix, que si bien como dijimos era insuficiente, pues era mejor que nada, es cortada de tajo cuando los programas sociales quedan sin presupuesto, haciendo hincapié en la forma en que el Estado, olvidando su función social, se ha ido reduciendo cada vez más para darle paso a la inversión privada, que desde luego no todos pueden pagar. Un mundo de todos contra todos es precisamente también una de las ideas que retoma Schopenhauer, el gran filósofo del pesimismo, para quien este es el peor de los mundos posibles. La competencia de todos contra todos es parte de un impulso que lleva a los seres humanos a desear cosas. La competencia entre nosotros nace precisamente de este deseo que nunca queda satisfecho, pues en cuanto conseguimos saciarlo, inmediatamente llega otro a suplantarlo, llegando a la conclusión de que nunca estamos realmente satisfechos. Pero incluso si este deseo pudiese ser superado, llegaría algo peor, el aburrimiento. De ahí que la vida sea solo una cadena de sufrimiento y padecer. Schopenhauer encuentra una salida momentánea en la práctica de una vida ascética y la apreciación del arte, siendo la música el arte superior.
De igual forma, el Joker trata de huir de esta competencia, quizá no a través de una vida ascética, pero sí por medio de otro precepto budista, religión adorada por Schopenhauer, es decir, por medio de la aceptación y asimilación del dolor. El Joker asume que sufre, asume que la vida es algo asqueroso, pero a diferencia de Schopenhauer, el Joker no agoniza o no sufre por ello, sino que se ríe. Él ve en la vida un triste chiste sin sentido que sin embargo sigue siendo un chiste. La vida es humorística precisamente porque es absurda. De esta forma el Joker trata de llevar su mensaje a las personas, aun cuando es un mensaje sin objetivo y sin contenido realmente. Pero como buen artista, él goza de la atención. Esta teatralidad y este carisma que muestra es una forma de escapar del deseo por medio del arte. Un arte que en el caso del Joker es macabro y netamente peligroso, pues él convierte al crimen en su arte. Se ve a sí mismo como un personaje en una obra y debe cumplir su papel, que para eso está ahí. Ese deseo por la destrucción desenfrenada definitivamente no podemos encontrarlo en Schopenhauer, pero sí en uno de sus más olvidados discípulos, Philipp Mailander, quizá el filósofo pesimista más radical de la historia. Mailander retoma en un 80% las teorías de su maestro Schopenhauer, pero sus diferencias son fundamentales. Schopenhauer veía parte de la agonía de la existencia en la ausencia de un dios. Mailander toma un camino bien diferente, pero bastante interesante, muy fascinante. Para Mailander, en un principio, Dios existió, y como ser superior entendió que siempre es mejor no ser. Siempre es mejor no ser a ser, que la existencia se caracteriza por su deseo de convertirse en nada. La existencia desea no existir. Sin embargo, Dios no podía convertirse en nada porque él mismo se limitaba. Entonces decidió suicidarse. El inicio de todo lo que vemos parte del suicidio de Dios. Del cadáver de Dios nació el universo, que es una estadía intermedia entre el superser y la nada misma. Por eso el universo y todo lo que contiene está destinado a perder su vitalidad, a morir y convertirse en nada. Igual que lágrimas en la lluvia. El plan divino es la nada misma. Mailander proponía entonces que el objetivo del hombre era la búsqueda de la realización de este plan divino, que se terminaría llevando a cabo quisiéramos o no. Eso no lo podíamos decidir, pero sí podíamos decidir acelerarlo. Para esto, el filósofo proponía, a diferencia de Schopenhauer, al suicidio como método de redención. Cuando nos suicidamos, cumplimos nuestra misión en la vida y nos redimimos. De igual forma, la procreación de los hijos era algo indeseable, porque se retrasaba nuestro destino final y se alargaba el sufrimiento y la agonía por medio de nuestros hijos. Curiosamente, con la idea moderna de que el fin del universo, de que al final el universo está destinado a convertirse en un lugar frío, pareciera que las tesis de Mailander pudiesen ser en cierta forma reales. Quizá de esta agonía podemos decir que nace el hambre del Joker por el crimen. Sin embargo, Mailander proponía la autodestrucción como la forma de acabar con nuestro sufrimiento, y él mismo se suicidó un día después de la publicación de su único libro. ¿Cuál fue el problema? Que él se suicidó, pero el resto de los seres humanos no. El resto de los seres humanos seguimos viviendo, nos seguimos reproduciendo y alargando este eterno pesar, que es la vida misma. El suicidio, por tanto, parece no ser suficiente. Quizá el Joker lleva esta veneración a la nada a un nivel incluso más extremo que Mailander. El objetivo del ser humano ya no es únicamente la autodestrucción individual, sino también en el camino propiciar en la medida de lo posible la destrucción de todo lo que le rodea, por medio del caos, del odio, del crimen, del asesinato, etcétera, etcétera.
El Joker, por tanto, posee incluso una visión más radical. Si la destrucción y la nada es nuestro destino, y si nuestro mayor aporte es acelerar este proceso, no solo debemos pensar en pequeño y destruirnos a nosotros mismos, sino también debemos pensar en cómo destruir a todo y a todos. Esta forma de pensar puede entenderse como una apología del crimen, que no fue defendida en ningún momento por Mindlander, pero sí por otro pensador, el Marqués de Sade, para quien, sin embargo, la búsqueda del crimen no correspondía a la búsqueda de un bien mayor, por decirlo de cierta forma, sino al deseo de complacer las pasiones del individuo, un individualismo extremo que no comparte de ninguna forma la visión de sacrificio que maneja Mindlander. Entonces, al final de esta película, el Joker acaba siendo una especie de mártir, una especie de líder de un movimiento, pero es un movimiento vacío que no tiene ningún trasfondo. El propio Joker dice: yo no creo en nada. Y el problema es que la gente que le sigue, de igual forma, no cree en nada. Simplemente están enojados. Ese es su único objetivo. Conforme el siglo XX avanzaba, pareciera que las ideas utópicas van muriendo poco a poco. Los grandes proyectos utópicos de la derecha, como el nacionalsocialismo o el fascismo, fueron barridos tras la Segunda Guerra Mundial, mientras que los grandes proyectos utópicos de la izquierda, como el marxismo y el anarquismo, también sufrieron sendas derrotas. De esta forma, el capitalismo, como única opción, sin ninguna otra vía que pareciera darnos alguna ruta de escape para este establishment, pues ¿cuál es el problema con eso? Que si no sale otro proyecto utópico capaz de darle una motivación o un proyecto a esta furia que el sistema capitalista poco a poco ha ido sembrando en su población más marginal, pues pasará lo que pasó con el Joker, que la siguiente revolución, la siguiente toma de armas por parte de los desposeídos, no tendrá ninguna clase de ideología ni ninguna clase de proyecto político de fondo. Esa gente solo tendrá mucho odio, mucha frustración y muchas ganas de destruir. Ese será el triunfo de la filosofía de la destrucción. Y cuando terminamos este video, espero que les haya gustado. Es un video hecho un poco al aire, aprovechando todo este mame que está generando esta película. Si les gustó, por favor, ya lo saben, compártenlo. Si aún no se han suscrito, por favor, háganlo. Ayúdenos a hacer este proyecto más grande. Estamos preparando más material próximamente. Métanse a la página de Facebook, denle like y por favor no se olviden de comentar. Sin más por el momento, nos estamos viendo muy pronto.